Buenos días, iglesia. Es un privilegio estar aquí, pero también es una responsabilidad muy grande, porque Dios nos habla primero a nosotros, después a mí, y otra vez a mí, y luego a ustedes. Entonces yo lo oigo 3 veces y ustedes no me lo oyen uno. Pero Dios trata mucho, y Dios me puso este tema porque me llamó hace tiempo, me llamó la atención mucho, había oído de esto, empecé a estudiar. Yo creo que hemos oído todos en la Biblia, hemos oído de las plagas de Egipto, hemos oído de la sangre, de la muerte de los niños. Hemos oído de las langostas, las moscas, y en fin, la Biblia nos menciona 10 plagas de Egipto, son 9 que se fueron por la misma naturaleza de Dios y uno más por también la naturaleza de Dios. Pero Dios nos muestra que las plagas trae no todo es malo. Lo vemos en el pueblo de Egipto, no fue malo, para el mundo sí. Y esto me llevó a pensar hoy en día, con la pandemia, con todo lo que estamos pasando, y investigando, me encontré un artículo en un periódico y decía lo siguiente: las plagas globales arrodillan a un mundo incapaz de afrontarlas, unidos. La pandemia, cambio climático, guerras, comercio o fiscalidad evidencian la necesidad de respuestas comunes en un escenario geopolítico que se resquebraja. Una pandemia brutal, un cambio climático aterrador, una guerra devastadora que impulsa un rearme generalizado, graves disrupciones en el comercio, multinacionales gigantescas que aprovechan resquicios para evitar el pago de impuestos tan necesarios. El mundo afronta descomunales desafíos globales que los arandea con intensidad. Este periodista me llama la atención porque él detectó las plagas. Él detectó que hoy en día estamos viviendo plagas, iglesia. Quizás como cristianos me llamó la atención porque como cristianos o el mundo estamos esperando señales de Dios. Estamos esperando a que vengan las señales de Dios, o hemos oído, estamos en los tiempos finales, o estamos en los inicios, o todavía no es el tiempo de Dios. El mismo pueblo de Dios no se la pone de acuerdo en las cosas de Dios, iglesia. Y este hombre ya detectó que hay plagas hoy en día actualmente: el hambre, las guerras, la pandemia que vivimos, y así me llama la atención que habla de economía, iglesia. Tanta pobreza, somos una plaga, iglesia. Pero te decía al inicio que las plagas que conocemos nosotros son las ranas, la sangre, las moscas. Te hablaba de langostas, en fin, son 10 plagas. Esos hicieron grandes estragos en el pueblo de Egipto, iglesia. Hoy estamos viviendo plagas que hacen daño a nuestras vidas, que hacen daño a nuestras vidas, como pueden ser, como este periodista mencionó. Una de ellas es la pandemia, iglesia. Cambio climático. Nosotros mismos como seres humanos estamos cambiando el estado del calor y frío con tanta aparentemente inventos que benefician al hombre, pero estamos perjudicando la propia naturaleza de Dios. Guerras, iglesia. Hoy quizás lo vemos tan lejos. ¿A quién nos va a afectar la guerra de Rusia y Ucrania? Pero si nos afecta en la economía, iglesia. Comercios, ¿cuántos comercios grandes están evadiendo fiscalidad, o incluso gente pequeña? Pero también vemos más inconformidad, orgullo, envidia, enojo, disputas.
podamos decir, la pandemia, el cambio climático, las guerras, ¿qué me va a afectar? No me pega, pero como individuos, como personas, una de las plagas que hoy está surgiendo o ha sido fuerte es el orgullo, la envidia, iglesia. Mucho enojo, mucho coraje. ¿Cuánta gente ves allá afuera con el enojo amarga hoy en día? Quisiera yo pensar que en esta pandemia deberíamos haber cambiado algo en nuestras vidas, iglesia. Nuestro carácter, más unidad. Hoy se toma de pretexto el celular para grabar algo y subirlo a las redes sociales. Y a veces ni siquiera sacan el contexto de la realidad, solo lo que llama la atención, solo lo malo, pero no sacan el contexto de por qué se llevó allí, iglesia. Atacando mucho a la autoridad, al policía que está uniformado. Pero ese policía, ¿sabes? Es igual que tú y yo. Ese policía también siente, ese policía quizás puede tener orgullo, tener soberbia también, iglesia. Pero no nos importa el uniforme y está actuando mal y lo grabamos, iglesia. O a alguien que hace algo malo, o a nosotros como cristianos, cuando te enojas, estás enojado porque somos de carne todavía, iglesia, y cuando alguien te ve, ¡ay, eso que eres cristiano! Te ven tu uniforme de cristiano, pero no ven que también eres carne. Pero Dios nos ayuda a cambiar, iglesia. Y todas estas emociones que hoy hay en la vida del ser humano están vaciando el corazón, iglesia. Y esto lo lleva a un corazón duro, como pasó en aquel tiempo con el faraón, duro. Pero esto a mí me llama la atención. Dios empieza a darnos revelación. A veces decimos, es que Dios castiga, Dios es malo, porque dice en la Biblia, aumentará la maldad. Pero no lo dice Dios en ese aspecto de que va a haber maldad porque yo lo dije, no. Es como nosotros, como papás, cuando le dices al hijo, cuidado, si no vas por el buen camino va a pasar esto. Dios a eso se refiere cuando dice aumenta la maldad. Se va a aumentar porque va a haber corazones duros. Pero déjame decirte la definición de plaga, iglesia. Dice una definición de plaga: colonias de organismos o animales o vegetales que ataca y destruye los cultivos y las plantas. Hablaba de plagas, dice una plaga de langostas arruina la cosecha. Daño o desgracia que afecta a gran parte de una población y que causa un perjuicio grave. La drogadicción es una plaga que hay que erradicar. La pandemia fue una plaga, iglesia. El alcoholismo es una plaga, el adulterio es una plaga, la pornografía es una plaga, iglesia. Y estamos esperando señales. Señor, mándanos señales. Pero las señales ahí están, iglesia. El significado bíblico de plaga proviene de la palabra hebrea que se traduce literalmente como azote o castigo. Y en las Sagradas Escrituras se narra como Dios envió un golpe divino en una forma de castigo a toda aquella persona que de una u otra forma actuaron con rebeldía contra su voluntad o que había profanado su palabra usándola para sus propios intereses personales. La plaga de Egipto hablaba de señales, maravillas y prodigios. Las plagas son demostraciones del Señor que ha decidido libertar a su pueblo en su voluntad, iglesia. Te comentaba hace tiempo, apenas unos días pasados, platicando con un compañero en el trabajo, hablábamos sobre la pandemia y yo le pregunté que qué habíamos aprendido de la pandemia. Escucha sus respuestas de este compañero y me sorprendió. Me comentó que algo que había visto en nuestro carácter, en la sociedad, que hay más envidia, que hay más enojo, que hay más rencor, orgullo. Esto me llamó la atención. Y esto habla otra vez de que nos llevaba a un corazón duro. Y esto me llevó al faraón nuevamente, un corazón duro.
¿Sabes por qué se endureció el corazón de Faraón? Porque quiso imponer sus propias reglas. En la definición habla de que quería enseñar. A veces Dios da golpes divinos en forma de castigo a aquella persona que actúa con rebeldía, iglesia. ¿Sabías que cuando nosotros no obedecemos a las indicaciones de Dios, estamos actuando con rebeldía? A veces queremos imponer nuestras propias reglas. Pues ¿para qué voy a orar? Si donde quiera yo puedo orar, donde quiera está Dios. ¿Para qué asisto a una iglesia? Si tengo en mi casa, ¿puedo orar? Algo, ahorita que estábamos oyendo las canciones, me llamó, decía mi hermano Daniel, Dios pone cosas, cuando decía lugar santísimo, nos trae el lugar santísimo para apartarnos del mundo, para apartarnos de las dificultades, para apartarnos del pecado, para apartarnos de todas aquellas desgracias. O sí vamos a tener problemas, iglesia. Decía al inicio este señor, este periodista, que el mundo los zarandea. Dios a veces nos va a zarandear, iglesia, en los problemas, en la enfermedad. Pero Dios nos protege, nos cuida. Cuando has ido a una tienda comercial grande y algo te gusta, lo ves, y si acaso, ¿qué haces cuando algo te gusta y no ves más quizás un suéter o algo? Lo tomas y te lo llevas, aunque vayas a comprar otras cosas, ahí llevas esa prenda, porque te gustó, lo cuidas, lo apartases de los demás. Porque si lo dejas ahí, quizás va a pasar a alguien más, lo va a ver otra persona y lo va a ver y lo va a ver. Pero cuando tú te interesa algo, lo cuidas, lo guardas, lo resguardas, lo apartas para ti. Así es Dios, iglesia. Cuando llegas al lugar santísimo, te va a apartar de las cosas del mundo. ¿Y sabes dónde es eso? Aquí en tu iglesia. Tienes que venir al lugar santísimo. Ahora estoy entendiendo eso. No es tanto la aferración de que vengas a orar diario, ¿sabes? Dios quiere que vengas, pero porque Él te va a apartar, te va a cuidar. Y es cierto, iglesia, nos cuida. Cuando tú preparas tu día al amanecer y vienes con Dios, Dios te pone una armadura correcta. Sí, va a haber problemas, va a haber discusiones, va a haber, quizás en el día no haya esa economía correcta, pero Dios va a dar, iglesia. Dios va a dar sabiduría, entendimiento, nos va a dar cordura. La cordura, investigando, significa discernimiento y entendimiento, iglesia. A veces podemos tener entendimiento, sabiduría, pero no discernimiento. Está pasando, iglesia. Este señor pudo tener discernimiento. Este periodista pudo decir, las plagas ya están. Y hoy te digo, y de verdad pasa entre cristianos, podemos tener sabiduría, pero no discernimiento. Yo estoy esperando las señales de Dios. Me llama la atención cuando dice que Moisés vio el rostro de Dios. Nosotros podemos ver el rostro de Dios. ¿Sabes cómo es? Con esto discernimiento. Cuando leemos su palabra, Dios nos da discernimiento para nuestra vida primeramente. Las palabras que nos da es para nosotros, para vivirlo. Señor, gracias, no entendía esto, Señor, pero gracias. Yo por mucho tiempo leía la palabra cordura. Señor, dame cordura, dame cordura. Y empezaba a leerle, porque pensaba que era entendimiento nada más. Pero Dios después fue hablando a mi corazón y me dice, debes de tener discernimiento antes de llegar al entendimiento. Señor. ¿Cuántas veces a veces vemos actitudes no correctas y luego nos vamos a la yugular? Pero cuando empiezas a tener discernimiento, algo está pasando. Algo está teniendo. Si su corazón está en este momento duro, pero es por algo, un problema, una enfermedad o algo, es ahí donde debemos trabajar nosotros. Vamos a Éxodo, acompáñame, Éxodo, capítulo 7. Versículo del 1 al 7, por favor, iglesia. Éxodo,
Éxodo 7. Cuando estés ahí, da un fuerte amén. Éxodo 7, capítulo 7, versículo del 1 al 7. Dice la palabra de Dios así. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Ayúdame a orar, iglesia, vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias en esta mañana, Padre, que tú traigas, Señor, esa palabra correcta a nuestras vidas, Padre, que tú traigas medicina, Señor, a nuestros corazones. Señor Padre, te agradecemos por este día, por esta oportunidad, que abras nuestros corazones, que abras una cordura a nuestra mente, a nuestro espíritu, Padre, para poder vivir nuestra palabra, tu palabra, Señor, para poderla practicar. Úsame como tu instrumento únicamente, que no sea yo llevando tu palabra, no sea yo el hombre, sino seas tú, tu espíritu, Padre, hablando a nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo oramos en el nombre precioso de tu Hijo amado, mientras el pueblo de Dios dice fuerte, amén, amén. En esta parte me llama mucho la atención, imagínate Moisés, que tenía la edad de 80 y 83 años, Aarón, ya no eran jóvenes, y nosotros nos cansamos luego, iglesia. Pues a veces estamos cansados de la vida o cansados de Dios. Nos fastidiamos, nos cansamos para llegar a venir a buscar a Dios día a día. Aquí nos habla en el versículo 3, dice: yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Está hablando de que iba a mandar plagas, iglesia, pero que iba a endurecer el corazón de Faraón. Esta plática de este compañero y yo, cuando platicábamos qué hemos aprendido de la pandemia, él comenta: he visto en nuestro carácter que hay más envidia, más enojo, más rencor, más orgullo. Esto me llamó la atención, y es aquí donde Dios empezó a revelar: ¿por qué pones un corazón duro a nosotros, iglesia? Porque yo también algún tiempo tuve mi corazón duro. ¿Para qué voy a servir? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Sabes qué pasó? Dios me zarandeó fuerte. Y es ahí donde empieza uno a entender sus palabras, su mandamiento más, iglesia. ¿Has visto cómo las ramas de los árboles se mueven cuando hace mucho viento? La parte de arriba, la copa de los árboles, ¿cómo se mueve? Pero el tronco está firme, iglesia. Hoy yo hubiera pensado que en esta pandemia mucho pueblo de Dios iba a estar más firme, creer en que Dios está con nosotros. Pero nos fuimos más a las vacunas, nos fuimos más a las reglas del hombre y no a las de Dios. Las reglas nos endurecen nuestro corazón, iglesia, pero las reglas del hombre. Si tal hora tengo que estar, yo llego después. Si tengo que orar, voy después. No pasa nada. Vamos endureciendo nuestro corazón, iglesia. Aunque no nos demos cuenta, vamos endureciendo nuestro corazón.
Nuestro espíritu se va afligiendo, iglesia. Leyendo su palabra de Dios y por medio de la historia que nos relata lo más interesante, vamos descubriendo muchas similitudes hoy en día en nuestro mundo actual, iglesia. Y algo que me llama la atención fue esta referencia de plagas, de este periodista y de este compañero. Sin ser cristiano tuvo revelación o descubrió las plagas actuales, iglesia. Esto nos hace pensar que como cristianos tenemos que estar más atentos, alertas, a escuchar a Dios, su voz, su enseñanza. ¿Y eso cómo va a ser, iglesia? ¿Cómo? Te decía, cómo Moisés estuvo cara a cara a Dios. ¿Sabes qué hizo Moisés en esos 40 días? Orando, arrodillándose, ayunando, orando, leyendo su palabra, y estuvo un encuentro con Cristo Jesús. Cuando yo estaba en el mundo, leía su palabra y ¿sabes qué? No la entendía. No entendía qué eran los mandamientos, no entendía qué era obedecer a nuestros papás. Algo tan simple no lo entendíamos, iglesia, porque ponía mis propias reglas. Pues soy joven, voy a divertirme, voy a alcoholizarme, y eso iba endureciendo mi corazón. Mi papá es muy malo, siempre quiere reglas. Endurecía mi corazón, iglesia. Nuestro pastor nos da consejería. Mi pastor, pero ¿cómo me dice eso si lo que yo pienso o lo que yo leí es mejor? Voy endureciendo mi corazón. O cuando leemos la Biblia, no interpretamos su palabra correctamente y vamos endureciendo nuestro corazón, iglesia. Estos hombres, este periodista y este compañero descubrieron algo. Las plagas ya están aquí. Sin temor a equivocarme, preguntémonos entre el pueblo de Dios, ¿cuáles son las plagas? Pues son las moscas, son la sangre que convirtió el río Nilo en sangre. Pero hoy estamos viviendo plagas, iglesia. Hoy una de las plagas que vemos son las enfermedades. Dios mandó enfermedades en aquellos tiempos, cuando mandó ese tipo de sarna. Podemos hablar de muchas enfermedades: presión alta, diabetes, drogas, emociones. Es aquí que nosotros debemos estar alerta y descubrir, iglesias, que plagas ya están aquí. Sus señales de Dios ya están aquí, iglesia. Estamos metidos en plagas. ¿Qué pensamos que nos van a hacer daño? Las noticias, el estar bombardeando con malas noticias de cualquier tipo, ¿sabes qué nos crea? Y eso te digo porque a mí me pasa mucho. Nos crea enojo, nos crea rebeldía hacia nuestras autoridades. Hoy iglesia, pues nuestra autoridad no hace nada, pues no saben gobernar, pues no esto. Pero ¿qué hay de nosotros como cristianos? ¿Por qué no venir a este lugar, al Santísimo, lo que te decía en la mañana, para que nos aparte Dios de todo aquello, iglesia? ¿Cuánta gente? Haz un comentario de la gente, ¿qué opinas de la política? Y dicen que la política, la religión y el deporte siempre vas a tener problemas. Pero cuando disciernes bien, cuando empiezas a dar palabra correcta, no terminas en enojo, iglesia. Ayer que fuimos a la guerrilla, un hermano le testificó a una persona que estaba tomando. Se acercó a él y dice: esta persona va a haber cervezas. Esa es una plaga, iglesia. Te hablaba al principio, una plaga, el alcoholismo. Es una enfermedad, es una plaga, iglesia. Le hablaba este hombre, le decía al hermano: pero va a haber alcohol. No, va a estar Cristo Jesús en tu vida. Él puede cambiarte tu enfermedad por el alcohol.
No, pero yo me siento más feliz por el alcohol. Dice, ¿a poco eres feliz? Si estás... Se quedó callado y ya no dijo nada. Porque él quería contender, él quería pelear. Pero cuando nosotros estamos en Dios, cuando nosotros damos palabra de vida, aunque quieran pelear con nosotros, no va a poder. Dice su palabra que aún el enemigo los tendrá quietos. Pero eso nos ayuda a Dios, iglesia, cuando estamos en su lugar santísimo. Decía la canción, llévame al lugar santísimo. Pero el estar inmerso en las cosas del mundo, no en las de Dios, es fácil contagiarse y dejar los instrumentos espirituales que Dios nos da, iglesia. Dice que contaminarse es cambiar el estado normal de algo, iglesia. El mundo nos puede contaminar tan fácilmente, iglesia. El mundo nos contamina. Nos está contaminando del enojo, del orgullo, de decir no me alcanza, no tengo dinero, no tengo tiempo. Tú oyes en la vida cotidiana de la gente, no tengo tiempo. Pero el tiempo es de Dios, iglesia, ni siquiera es de nosotros. Y no tenemos tiempo. Pero cuando empiezas a llegar a la vida de Cristo Jesús, nos empieza a meter en un orden divino, iglesia. Como iglesia, como hijos de Dios, debemos ejercitar nuestra vida espiritual a nuestras vidas día a día. Venir a Dios, iglesia, para que Él nos sane. Obedecer para que Él nos bendiga, así como el orar, leer su palabra, creer a Dios que va a hacer grandes cosas. Desarrollar nuestra fe y creer en la iglesia. Salmos 19, del 1 al 2. Salmos 19, del 1 al 2. Salmos 19, del 1 al 2. Dice su palabra de Dios así. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Aquí habla de día a día, iglesia. Día a día tenemos que buscar a Dios para que veamos la gloria de Dios, para que veamos su firmamento, su palabra. Día a día, iglesia. Tenemos que buscar a Dios. Te decía, Dios nos da señales a través de su naturaleza, de la vida cotidiana y de alguna palabra, iglesia. Pero hay algo que nos impide ver todo esto, sus maravillas, sus señales, que es la incredulidad, que es la falta de sumisión, iglesia. Nos ciega al no ver señales que Dios manda y nos dejamos contaminar por el mundo, iglesia. Te decía al principio, yo pensaba, porque yo lo pensaba sinceramente, que las plagas iban a ser como aquellos tiempos, que a lo mejor se iba a oscurecer el mundo, o a lo mejor iba a haber más insectos, a lo mejor iba a haber más enfermedades, pero las plagas ya están aquí, iglesia. La pandemia es una de las plagas, dice pestes. Pero como nos acercamos a Dios, como creímos en Dios, confiamos en Él, Él nos resguardó, iglesia. Nos resguardó aquí en su iglesia, día a día buscando la iglesia. Pero la falta de obediencia a Dios nos lleva a que las cosas no nos salgan bien, o tardamos más tiempo para obedecer y para creer y creer en la iglesia. La obediencia es uno de los principales, digámoslo así, requisitos de Dios. Obedecer. Y a veces esos requisitos nos los da por medio de nuestro pastor, por medio de la enseñanza, por medio de su palabra, por medio de la oración, iglesia. Pero esos
que tenemos que cumplir los requisitos que Dios nos da. No nos cuesta trabajo, iglesia. Pero cuando no cumplimos esos requisitos, tardamos más tiempos en obedecerle a Dios, en creer. Te decía que a veces nosotros mismos creamos nuestras propias reglas. El faraón los creó y endureció su corazón. Dios no actúa en nuestras vidas y eso es porque estamos fuera de su voluntad, iglesia. No estamos llevando los requisitos de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho que todo me sale mal, pero solo Dios espera que le aclaremos, que le declaremos para que nos ayude y redireccione nuestras vidas, iglesia? Queremos poner nuestras reglas. No, Señor. Si mi pastor dice esto, no, Señor. Tú me hablaste y va a ser así las cosas. No, iglesia. La sumisión es la obediencia total sin cuestionar nada, iglesia. Y a veces duele, iglesia. Duele obedecer porque déjame decirte que a veces sí tenemos la razón. Pero esa razón no es correcta, no es direccionada. Es una razón el pensar en mi razonamiento mío, iglesia. Por eso te decía que a veces, pues yo tengo razón, pero no me salen bien las cosas. Pero si Dios me habló así, si yo lo vi, yo lo leí la palabra, yo vi una predicación, o alguien me dijo esto, pero no fue así, iglesia. Porque las maravillas de Dios nos trae paz, nos trae tranquilidad. Una regla que se nos ha enseñado, si es de Dios, nos va a acercar. Si no es de Dios, nos va a alejar, iglesia. Las redes sociales nos están alejando de las cosas de Dios. El mundo hoy en día, el orgullo, el enojo, nuestra soberbia nos aleja de Dios, nos endurece el corazón, iglesia. Las enfermedades, si no le crees a Dios que te va a sanar, nos va a alejar de Dios. Nos endurece, iglesia. Las circunstancias de la vida, un accidente o algo, si no estamos firmes, nos zarandea a través de las enfermedades, los accidentes, pero si no estamos conviccionados en Dios, la incredulidad nos va a endurecer nuestro corazón, iglesia. A veces yo no entiendo por qué pasan las cosas. Me preguntaba mi pastor del tiempo que yo he trabajado, ¿qué ha sido lo más duro ver cuando fallece un niño pequeño o una vida mediana o un adulto mayor? ¿Qué ha sido lo más duro? Y yo le respondí que era un niño. Y platicando decía mi pastor que si el niño duele más porque el niño es inocente, el niño es limpio, el niño es puro. Duele, iglesia. Pero, y es lo que quiere que seamos nosotros, Dios. Que a veces veamos las cosas con más inocencia, con más pureza, con más lealtad hacia Dios. No pide otra cosa, no pide que pongamos nuestros requisitos, porque duele, iglesia, duele cuando ponemos nuestros propios requisitos. Aquí las cosas truenan como mis chicharrones, no como las de Dios. Y de verdad que a veces duele cuando nos damos cuenta que no es así. Dice en Corintios, 1 Corintios 13:8. 1 Corintios 13:8. Dice la palabra de Dios así, 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca deja de ser. ¿Y sabes cuál es ese amor principal? El de Dios, iglesia. Dios nos ama tanto que nos cuida. Que lo hizo con el pueblo de Israel en aquella pandemia, en aquellas plagas en Egipto. Les hizo comer, les hizo entrar en la Pascua, poner sus dinteles de esa sangre, de ese primer cordero. Dios nos cuidó por su amor, iglesia. ¿Quién sufrió los estragos de las plagas en aquellos tiempos?
el pueblo de Egipto, el mundo, el que estaba en rebeldía, el que estaba en enojo, el que estaba en rencor, el que no quiso obedecer a Dios, el que no quiso creer las señales de Dios. Hoy en día preguntemos en las plagas, los estragos de esta enfermedad, iglesia, ¿qué pasó? Gracias a Dios nuestra iglesia aquí está y aquí nos vemos nosotros todavía. Amén. Esa es la gracia de Dios, ese es su amor. La ciencia se acabará, las profecías se acabarán, iglesia. Proverbios 12:1. Cuando estés ahí, da un fuerte amén. Amén. Proverbios 12:1. Dice la palabra de Dios: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. A veces hay palabras fuertes, pero es cierto, iglesia. Cuando Dios nos da dirección correcta, te vuelvo a decir, cuando venimos a consejería, y si la llevamos a cabo, nos da sabiduría a Dios. Pero cuando le empezamos a desobedecer, nos trae esa ignorancia, nos trae lo que te decía hace un rato, nos damos de topes por no obedecer a Dios, iglesia. Y déjame decirte que a veces cuando venimos a consejería queremos oír lo mejor, o cuando aparentemente tenemos la razón siempre quieres oír lo mejor. Pero ¿qué tal cuando dice el mundo, o cuando nos sacan nuestros trapitos al sol? Ay, para eso vine a la consejería. Pues si ya sé que soy enojón, si ya sé que soy orgulloso, ¿y qué? Pero en la consejería te dice Dios, tienes que cambiar esto. Tienes que entregar tu enojo, tu orgullo, tu soberbia. Déjame decirte que yo era una persona muy iracunda. Quizás ya saben mi testimonio. Yo no me llevaba bien con mi papá. Mi papá en su tiempo era una persona muy iracunda, muy enojona, muy orgullosa, muy soberbia, iglesia. ¿Y qué quieres que fui yo? Y peleaba y chocaba. Yo era muy compatible con él en ese aspecto. Crecí con eso y cuando nos veíamos, ¿qué crees? Nos decíamos nuestras verdades. Y nos enojábamos más. De orgullo, ¿por qué voy a verlo? Si yo no tengo la razón, no me quiero obedecer. Pero cuando llegué a los pies de Cristo, gracias a Dios, cuando Dios me empezó a dar consejería a través de mi pastor, empecé a obedecer. Pero ¿por qué voy a cambiar yo? ¿Por qué le voy a pedir perdón a mi padre si él me ha hecho mucho daño? Pero cuando empecé a obedecer, empezó a cambiar todo. Hoy, y lo puedo ver, nos abrazamos, le doy un beso, le puedo decir que lo amo. Y él también. Y ustedes lo han visto, iglesia. Ha venido aquí a la iglesia. Asiste a la iglesia. Cuando tú obedeces las reglas de Dios, Dios empieza a trabajar, iglesia. Amén. Pero cuando empezamos a poner nuestras reglas como el faraón, endurecemos nuestro corazón. Esa es una revelación, iglesia. ¡Ay! ¿Qué revelación? Cuando no obedeces las reglas de Dios, endureces tu corazón. Este faraón endureció su corazón hacia Dios. Iba Aarón, iba Moisés, dice mi Señor que hagas esto con el pueblo de Israel, obedécele a Dios. Sí le voy a obedecer, pero esas son mis condiciones. Bueno, nosotros te hablamos de Dios. ¿Quieres una prueba? Sí. Mañana verás el río Nilo como sangre. Y fue Faraón, ¿y qué hizo cuando vio el río Nilo? Se enojó, iglesia. No hay agua, ¿cómo está esto así? ¿Por qué tu Dios es castigador? La primera plaga que mandó Dios fue la de convertir en sangre el río Nilo. Hubo peces que murieron.
Pero antes de que pasaran las plagas, llegaron Moisés y Aarón, llegaron con Faraón. Señor, te venimos a hablar de la palabra de Dios. Señor, el Faraón, te venimos a hablar de un Dios poderoso que puede salvar al pueblo de Israel y al de Egipto, pero solo tienes que dejar tu corazón moldearte por Dios. ¡Ja! ¿Por Dios? Si yo tengo mis brujos, yo tengo mis consejeros que también hacen lo mismo que tu Dios. A ver, muéstrame una señal. Moisés puso esa vara y se hizo víbora. Y los brujos, pues yo también. A ver, traigan tantas víboras y dejen 30 varas, se convirtieron en víbora. ¿Y qué crees que pasó? Todas las víboras de aquellos hombres fueron comidas por la víbora de Moisés. Y se sorprendían, pero se enojaban y endurecían más. Sí, tu Dios hace milagros. Mi pensar, mi actuar, mi orgullo, mi soberbia también puede hacer milagros en mi vida. Pero no es así, iglesia. Después veían una mano que ponía en la pared, dibujaba cosas. Era la mano de Dios demostrándole la maravilla que Dios hacía. Y el faraón se enojaba. Marcos 5:27. Marcos 5:27. Dice la palabra de Dios así: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Cuántos hemos estado en una multitud, iglesia? Cuando estás en medio de una multitud, ¿no te entra esa desesperación? Sientes ese miedo que te sofocas. Pero si tú te quedas ahí, pues entra el miedo, el temor. Pero cuando empiezas a avanzar, empiezas a llegar, a salir de ahí, lo lograste. Esta mujer estaba en la multitud y sabía que Jesús lo podía sanar. Ella quitó sus temores, quitó su incredulidad, quitó su falta de fe y se aferró tan solo tocar el manto de Jesús, iglesia. Los problemas a veces son como esa multitud, iglesia, nos va a tener apretados. Nuestros problemas, nuestro orgullo nos va a tener apretados, pero si avanzamos y llegamos a tocar su palabra de Dios, Él nos va a liberar, iglesia. Él nos va a hacer diferentes, iglesia. Si tan solo llego aquí al lugar santísimo y entrego todos mis afanes, todo lo que está pasando. Yo no sé lo que pasemos, lo que pases tú, pero Dios lo sabe, iglesia, y si venimos aquí, Dios nos va a liberar. Por eso es importante día a día venir, iglesia. En la semana, mi hermano Daniel nos lo contó en su testimonio, como testimonio, pero déjame decirte, íbamos en el tren ligero, lo ves en las noticias nada más, que se empujan, que cuidado con el que empuje porque te puede asaltar. ¿Y qué crees que pasó? Le quitaron el celular a mi hijo, así en 2x3. Y obviamente entra el enojo, entra el coraje, pero ¿sabes qué hice yo? Vine con Dios. Señor, te entrego mi enojo, todo esto con esas personas. Toca sus corazones en ellos. Dios actúa así, iglesia. Dios nos sana, nos restaura, iglesia. Sí, las multitudes, esta multitud que nos empujaron, eran problemas. Nos quieren hacer enojar, nos quieren hacer perder nuestra cabeza, pero Dios nos ayuda, iglesia. Otro de los problemas para no ver las maravillas de Dios, las señales y aún las plagas para estar alerta es la confusión y los temores, iglesia. Las plagas crean confusión y temor. El mismo pueblo de Dios, hay confusión hoy en día. Lo que pasó con el COVID, cerraron iglesias, confusión con la vacuna. ¿Me vacuno o no?
gente dejó de salir de su casa, del pueblo de Dios que se dejó de congregarse, se alejó de Dios, endureció el corazón, iglesia. Un hermano, nos encontramos un hermano y dijo, están evangelizando, se están congregando, es peligroso, aún hay contagio, cuídense. ¿Están llevando las medidas necesarias? Él está viendo con temor y confusión las cosas que el mundo nos contagia, iglesia. Los falsos profetas, tengamos cuidado, iglesia, con la mala información que se da. Y si tengo dudas, ¿por qué no acudir a Dios en su palabra? ¿Por qué no preguntar a mi pastor? ¿Qué va a pasar si vengo y le pregunto a mi pastor? O en la escuela, cuando teníamos dudas, me acuerdo mucho, ahí tenía la palabra aquí, la duda, y la decía, y todos, yo también tenía esta duda, yo también, no la había entendido. Pero cuando acudes a la fuente adecuada, Dios nos ayuda. Y vuelvo porque es lo que pasó, una de las pandemias, el COVID, una plaga, una enfermedad. Dios nos cuidó, iglesia. La hermana, el hogar de nuestra hermana Mica fue uno de los hogares que se abrió como iglesia. Y aquí está mi hermana Mica. Dios nos cuidó, iglesia. Cuando abrimos nuestro corazón para Dios, cuando dejas las reglas del mundo y empiezas a obedecer las reglas de Dios, quita ese corazón duro y nos da un corazón de carne, un corazón que sí duele, un corazón que a veces nos podemos poner en la persona de que te decía al principio. Vemos a alguien, su cara está enojada, y empezamos a juzgar mal. Pero si entendemos, Señor, no sé qué pasa, pero ayúdalo. Y Dios empieza a orar en iglesia. Mateo 24:11. Mateo 24:11. Mateo 24:11. Dice la palabra de Dios así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En este tiempo de pandemia debemos de tener cuidado. En las redes sociales, te digo, muchos podrán decir, es que Dios me ha enviado para dar la palabra por medio de las redes sociales. Algo que no entendía y lo que te decía, a veces queremos poner nuestras reglas. Yo le decía a mi pastor, oiga pastor, me encontré una predicación muy buena por YouTube. Pero algo que él me decía, está bien, la puedes escuchar y todo. Pero déjame decirte, ¿sabes quién ora por ti? ¿Quién te conoce? ¿Quién está aquí de carne y hueso? Pues es aquí en nuestra iglesia, nuestro pastor, Dios. Dios nos conoce más, pero quien intercede por nosotros es nuestro pastor, iglesia. No intercede el que está ahí en el YouTube. A veces sí, no digo que no, tampoco hay predicaciones que Dios te las pone, pero empiezas a desmenuzarlo. Empiezas a desmenuzar y decir, esto sí es lo que necesito, esto no. Igual pasa con un libro, habrá un libro que a veces decimos en el mundo es pura paja, pero a lo mejor 2, 3 palabras es lo que necesitas y Dios te lo da, iglesia. Pero siempre y cuando estemos en las reglas de Dios. Cuidado con esos falsos profetas. ¿Cuánto hemos oído de la vacuna? Pero Dios, nuestra mejor vacuna, iglesia, Salmo 91, perdón. Y siempre lo leemos y eso es una buena vacuna que Dios nos ha dado a la iglesia. Pero aquí está la pregunta, ¿lo creemos? Las confusiones, el temor nos hace no creer.
lo que Dios habla en Salmos 91. Voy a repetirlo. Dice la palabra de Dios ahí. Dice el título: morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspí pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es la mejor vacuna, iglesia, de las plagas, de los problemas, de cuando estemos en aflicción, de cuando haya una enfermedad. Dios ya nos está hablando de las plagas, nos está previniendo, iglesia. Pero a veces el temor, las dudas, la incredulidad, mis propias reglas, las confusiones, nos dejamos contaminar por el mundo, nos impide ver su palabra, su cobertura. Dice Dios en Timoteo 1:7, dice su palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, iglesia. Amén. Desechemos las fábulas profanas y ejercita. Primera de Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Obedezcamos a Dios, iglesia. Pero sabes, dentro de todo esto quizás malo que hemos escuchado, Dios sana corazones duros. Dios nos ha sanado, iglesia. Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. No todo es malo, Dios no es malo, iglesia. Éxodo 15:26. Dice la palabra de Dios así: y dijo: y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Ves? Ninguna enfermedad, ninguna plaga que mande al mundo te hará daño a ti. Pero hay requisitos. Ay, hermano, creerle a Dios, iglesia, obedecer sus mandamientos, guardar sus estatutos. Por eso es quizás la insistencia, no por estar insistiendo, dirían ahí en el mundo, por estarte moliendo o porque quiera que vengas a orar. No, es por nosotros mismos, iglesia, por la cobertura que Dios da. Si tú vienes a orar día a día, de verdad que Dios nos sana, Dios nos restaura. Déjame decirte que cuando yo voy a mi trabajo tengo problemas en el trabajo. Pero cuando vengo aquí, Señor, sé que a lo mejor hoy va a haber esto, o lo que pasé la semana pasada, Señor, a lo mejor vuelve a pasar, ayúdame, líbrame de esto, líbrame de la envidia, del orgullo, de la soberbia. ¿Y qué querés en el trabajo, estando ahí cuando me quiero enojar? Dice Dios, acuérdate lo que me dijiste. Y es cierto, iglesia, nos va ayudando. Vamos entrando a las reglas de Dios. Dios sana corazones duros. Cuando hay dolor,
pero en Dios nos da alegría, nos da gozo. Sus frutos espirituales, uno de ellos es la paz, es el gozo. Habla de humildad, habla de mansedumbre, iglesia. Lamentaciones 1:18. Lamentaciones 1:18, dice su palabra de Dios así: Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé, oí ahora pueblos todos y ve mi dolor, mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados al cautiverio. A veces las aflicciones, nuestro orgullo, te digo, nos está llevando al cautiverio. Ve al mundo, iglesia, ve al mundo que si entra en orgullo, las adicciones, el alcoholismo, la droga, las enfermedades, todo lo que te decía, te mencioné al inicio, pornografía, nos lleva al cautiverio, iglesia. Pero Dios ve nuestra, dice, yo contra su palabra me rebelé. Si nosotros no entramos en la voluntad de Dios, en la obediencia, nos estamos rebelando de Dios. Si tú no participas en lo que Dios quiere, en tu pueblo, en tu iglesia, aquí que vengas a orar, nos estamos rebelando con Dios. ¿Cómo? ¿Sí? Porque Dios pone lineamientos. Obedece mi palabra. Obedece, ven a orar, iglesia. Confía en mí, iglesia. Créeme. Un pastor intercede por ti, créele. Y es cierto, dice nuestro pastor, si yo te doy mal consejo, Dios te va a redireccionar. Cuando nosotros aprendemos a escuchar a Dios, Dios nos habla, nos da ese discernimiento. Hay otra cosa que Dios también hace cuando Dios quita un corazón duro. Dios nos usa para ser voceros de Él, agentes de su palabra. Hablábamos en el estudio bíblico que teníamos que testificar. Dice la palabra de Dios en Génesis 45:27. Génesis 45:27. Dice su palabra de Dios así: y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Cuando oyes la palabra de Dios, cuando es una palabra de Dios, nuestro espíritu reaviva, iglesia. ¿Cuántos luego venimos en la mañana o en el transcurso del día venimos todos así afligidos? O cuando vienes a la iglesia, a veces decía mi hermano Daniel, a lo mejor venimos con problemas ahorita. Y sí, digo, problemas no se van a acabar, pero Dios nos ayuda a reconocer que a veces el problema es uno. Y uno empieza a obedecer a Dios y empieza a cambiar nuestras vidas, iglesia. Pero Dios nos reaviva, nos reanima. Por eso te invitamos, te insistimos. Dios te insiste, ven a orar, ven a la casa de Dios. Cuando hay un corazón duro, te decía, porque queremos reglas nuestras, pero Dios nos da discernimiento para ver sus maravillas, señales. Entrar en la voluntad de Dios, en sus requisitos de Dios, para creerle, para tener tiempo, para amarle, iglesia. No es fácil, no te digo que es fácil, pero cuando tú te dejas llevar por la corriente de Dios, por los ríos de aguas vivas, tu espíritu se reanima. ¿Sabes cuál es el contexto de la Biblia? Es la Biblia misma, hay que estudiarla, iglesia. Esa es su palabra de Dios. El contexto de la Biblia es su palabra de Dios. Hay que estudiarla, estudiarla. A veces queremos encontrar el contexto, la palabra de Dios en otras cosas, iglesia, cuando aquí tenemos todo. Y es cierto, leer su palabra nos da revelación a nuestras vidas.
Es lo que Dios me reveló. ¿Por qué Dios habla mucho de corazones duros, de que aumentará la enfermedad? ¿Por qué habla mucho de que el faraón endureció su corazón? Y yo decía, pues que el faraón se enojó, porque el faraón es orgulloso, sobre eso son plagas. Pero ¿por qué endureció Dios su corazón de este hombre? No es que Dios lo haya endurecido, no. Dios no endurece el corazón. Dios advierte. Dice, si no haces esto, tu corazón se va a endurecer. Si seguimos en las adicciones, en las plagas de hoy, aumentará la maldad. Y todo esto hace que un corazón se endurezca, iglesia. Se endurece. ¿Cuántas veces a los que estamos en matrimonio nos dice algo nuestra esposa, nuestro esposo, y es la verdad? ¿Qué hace tu corazón? Luego. Ay, no, ¿cómo crees? Tu corazón se endurece, iglesia. Primera de Corintios 2, del 11 al 13. Y con esto cierro, iglesia. Primera de Corintios 2, del 11 al 13. Cuando estés ahí, dale fuerte amén. Primera de Corintios 2, del 11 al 13. Dice la palabra de Dios así. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegue, perdón, estoy yo en segunda, es Primera de Corintios, perdón. Primera de Corintios 2, del 11 al 13, ahora sí. Dice la palabra de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, iglesia. Veamos más las cosas espirituales, iglesia. Creámosle a Dios, iglesia. Sí, a veces nos tenemos que humillar. ¿Cómo me voy a humillar? A veces tenemos que callar, iglesia. Escuchar. Dice la palabra de Dios que si el necio calla es más contado y se le ve como más justo, iglesia. ¿Cómo el necio? Pues sí, porque está callando, está siendo sabio. A veces nosotros nos dicen algo, te decía, en el matrimonio, nos dicen algo y, ay, ¿cómo crees? Y yo eso. Y tu corazón se endurece. Y después viene la resaca del pensamiento, de la culpa, híjole, si tenían razón lo que me decían. Entonces, Dios no es que hable cosas que Dios le guste, que endurezcamos nuestro corazón, pero Él conoce a su pueblo, Él conoce a su gente. Él conoció a Pedro. Amén. Señor, me vas a negar, Pedro. Señor, ¿cómo crees? Pues estoy contigo, conozco la palabra de Dios al derecho y al revés, ¿cómo te voy a negar? Y alguien dijo por ahí, cuando aprendieron a Pedro, alguien le dijo, tú estabas con Jesús. No, yo, ¿cómo? No, y se fue. Y alguien más lo reconoció, tú estabas con Jesús. No. Y cantaba el gallo. Y una tercera vez, tú estabas con Jesús. Y no, Pedro estaba endureciendo su corazón. Pero cuando reconoció que Jesús le advertía, le daba señales, Pedro reconoció a Jesús, su palabra, se arrodilló y fue un gran hombre, un gran predicador, iglesia. Cuando nosotros reconocemos que no, las cosas no son así como pensamos, Dios empieza a actuar, iglesia. Dios es grande, maravilloso en nuestras vidas. A veces queremos actuar con soberbia, orgullo, cuando otra vez
bueno, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo ahorita. Creo que sí fue Pedro, ¿verdad? Cuando lo agarraron, cuando lo fueron a detener y cortó la oreja a a uno de los soldados. ¿Fue Pedro? ¿Otra vez Pedro, de rebelde? ¿Cómo vienes a agarrar a mi señor? A ver quién se mete. Suelta con la espada. A veces así estamos con la espada desenvainada. No se ve aquí, pero así estamos. ¿Qué? Tú me quieres decir, queremos cortar. Mi pastor me quiere decir, y ahí estamos con la espada cortando, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? No, así no son las cosas. Deja que me lleve para que se cumpla todo. Señor, a veces no me gusta, pero está bien, Señor. Sé que tú tienes un propósito en mi vida. Sé que tú tienes algo para mí. Está bien, Señor. Suelta la espada. Abramos nuestras manos para recibir las bendiciones que Dios tiene. Que las plagas de este mundo no nos ataquen, iglesia, no nos quiten la esperanza para Dios. Y seamos portadores de la palabra de Dios. Eso es lo que tengo en esta tarde, iglesia. Vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias, Señor, gracias, Padre bendito Dios. En esta mañana, si tú nos visitas por primera vez, si en esta mañana tú nos visitas por primera vez y no conocías de Dios, pero hoy quizás Dios habló en tu corazón, hoy Dios habló en ti y quieres conocerlo más y estás aquí por primera vez, levanta tu mano. Amén. Dios, eres grande, maravilloso. Gracias, Señor. Dios trata, Dios actúa en nuestras vidas. Dios sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y qué mejor el camino de Dios. También en este lugar, persona, si tú estabas aquí y te fuiste, te dejaste contaminar por las plagas del mundo, pero hoy regresas y dices, yo ya conozco de Dios y quiero volver a entrar en esa regla de Dios, levanta tu mano. La persona que levantó su mano, quiero que me mire. Está siendo sincera con Dios. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Puede venir aquí al frente? Vamos a orar. No es para pelarla, no es para... Es lo que hablábamos ahorita. Necesitamos estar en este lugar santísimo para que Dios haga cosas. ¿Cuál es su nombre? Dios mi hermana va a orar por usted. Gracias, Dios Padre bendito. La iglesia, si estás en este lugar, en esta mañana, bueno, estamos aquí, levántate al lugar altísimo, está abierto el lugar altísimo, nuestros corazones, levanta tu mano. Dios va a hacer grandes cosas. Pasen aquí, iglesia, pasen aquí, Dios va a actuar en nuestros corazones. Oh, bendito Dios. Dios quiere que hoy sigan las reglas de Dios, no del mundo, iglesia. Oh, bendito Padre, Santo Dios. Levanta tu mano, levántate de tu lugar y ven, están abiertos los lugares, está abierto el altar en esta tarde, Señor, en esta tarde. Gracias, Dios, Padre poderoso, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos ayudas a quitar ese corazón duro. Te pido perdón. Si yo tenía un corazón duro y no me había dado cuenta, Señor, hoy te lo vuelvo a entregar, mi corazón, mis actitudes, mi rebeldía, mi enojo, mi orgullo, Señor, mi soberbia. Ayúdame, Señor, ayúdame a vivir en esa rectitud tuya, Padre. No permitas que me contamine con el mundo. Gracias, Dios, Padre. Oh, bendito Dios. Gracias, Dios, gracias, Señor. Ora, lloro, bendito Dios, bendito Dios. Gracias, Dios, gracias, Dios.
Dice tu palabra que ninguna plaga nos hará daño, como lo dice en Salmo 91. Tú eres nuestra cobertura, mi Dios. Hoy yo lo creo, lo tomo, Padre, lo llevo a mi corazón, Padre, para que tú día a día me llenes, Señor, nos llenes, Padre. Llénanos como pueblo, llénanos como iglesia de tu palabra, Padre, que sean aguas de ríos de vida, Padre, tu palabra día a día, Padre, que entremos en esa convicción en ti, Padre. Gracias, Señor, gracias, Dios. Gracias, Dios, gracias, Señor, Padre. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasaré la muchedumbre, el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios. Canta la iglesia, Dios. Al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasaré la muchedumbre, porque el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar
Dios está aquí, iglesia. Amén. Bueno, pues vayamos a nuestros hogares. Dios es grande. Ayuda, que Dios nos va a ayudar de ya no caer en las plagas de este mundo. Amén. Vamos a darnos por despedidos. Le voy a pedir a mi hermano, a Daniel, que ore. Perdón, bueno, le voy a pedir a mi hermano Luis. A mi hermano Luis que cierre en oración, y con esto se dan por despedidos. Gracias, iglesia, una vez más. Gracias por venir, y sobre todo